Sí, yo creo que el caso de ecuatoriano demuestra cuál es la ruta a seguir en función de las previsiones que se deben tener previo a la ejecución de un tema tan importante como el voto por Internet. En Ecuador en la primera vuelta falló el sistema, hubo ataques múltiples, no fueron capaces, el tribunal no fue capaz de establecer mecanismos para poder solventar estas situaciones, no hubo tampoco las suficientes pruebas previas, los simulacros previos a la elección y también no hubo una auditoría completa. Por lo tanto, yo creo que uno tiene que poner las barbas en remojo y advertir cuáles pueden ser estas debilidades que se presentaron en Ecuador para que en El Salvador no ocurra. Así que han tenido que volver a la papeleta y al voto presencial a través de los consulados. Sí. ¿El mismo tema que está hablando o de la respuesta? No, en otro tema, sí, también hablando sobre el presupuesto general de la nación, se redujo el presupuesto para la Universidad de El Salvador. Sin embargo, hubo otras áreas que se vio incrementado su presupuesto, como en el caso de la ley del Bitcoin. Sí, en el caso del presupuesto, yo creo que hay que llamar la atención no solo en el momento en el que se aprueba el presupuesto, sino con todas las transferencias presupuestarias que se hacen posteriormente y que debilitan los presupuestos. Por ejemplo, hasta el mes de agosto se habían quitado 50 millones de hospitales. Entonces, no es solo el momento en el que se aprueba, sino también cómo se van ejecutando. O, por ejemplo, el caso de FOPROMID, que nació con 4 millones, nace cada año con 4 millones y ya este año lleva más de 150 millones solo hasta agosto. Por lo tanto, hay que poner mucha atención porque además hay que ver de dónde van a salir esos fondos y cuáles son los mecanismos para fondear, para sostener ese presupuesto que se ha presentado. La Universidad Nacional, lamentablemente, nuevamente vemos el impacto que hay sobre la poca apuesta gubernamental, especialmente después de tanta promesa electoral sobre la Universidad Nacional. En otro tema, el jueves de la semana pasada, Cifra dio a conocer una encuesta de corrupción en donde El Salvador queda en último lugar del país menos corrupto, liderando la lista Perú, que es el más corrupto. Bueno, en primer lugar, esa es una encuesta de percepción, es decir, es como si yo le preguntara a usted qué piensa de si hay o no corrupción. Lo que sí hay que contrastarlo con los estándares internacionales que tienen otro tipo de medición más allá de la opinión ciudadana, es decir, donde se hace análisis de los cumplimientos de las leyes, donde se hacen análisis, por ejemplo, de la cantidad de procesos que se siguen, etcétera. Y en ese caso hemos visto cómo El Salvador en el 2020, de venir de una posición 89, ha caído en el 2022 en una posición 120 a partir del último análisis de Global Risk. Pero también si vemos, por ejemplo, el índice de transparencia internacional, vemos cómo El Salvador está en una posición de 116 de 180 países, es decir, y veníamos de una posición más atrás. Es decir, ¿qué está diciendo esto? Lo que está diciendo es que en El Salvador cada vez las oportunidades, pero además los índices de corrupción y las oportunidades para cometer actos de corrupción son mayores. Esto creo que debe llamar la atención del gobierno y no simplemente generarlo o tratar de contrastarlo con una encuesta de percepción. Creo que es falta de seriedad de asumir los riesgos que realmente trae la corrupción para el país y de toda esta porosidad o de todos estos mecanismos, de todas estas puertas que deja abiertas precisamente el nuevo marco regulatorio sobre las compras públicas, por ejemplo, para para que intervenga la corrupción. Bueno, ahí hay dos cosas importantes. Uno, el combate contra la corrupción, la lucha contra la corrupción, no solo es por a través de capturas y, digamos, del inicio de procesos penales sobre determinadas personas, sino que estamos hablando de mecanismos de cumplimiento, de compliance, como se llama en nivel técnico, mecanismos de cumplimiento, observación de la ley, cumplimiento de la ley de acceso a la información, mecanismos de participación ciudadana para que pueda ver la ciudadanía si se cumple o no se cumple con los estándares del acceso a la información.
Y, o sea, no es solo el tema de una captura, porque esto puede tener nada más un efecto publicitario, pero que en lo que está ocurriendo debajo, es decir, lo que subyace a todos estos hechos públicos, es realmente el fomento de la corrupción, como ha ocurrido, por ejemplo, con toda la transformación de la ley de compras públicas. Además debe haber una actualización del marco regulatorio. Por ejemplo, el nepotismo es una conducta que está regulada a partir de la ley de ética. Sin embargo, otro fenómeno, que es el nepotismo cruzado, ese no está regulado en ninguna parte. Entonces, creo que sí debe haber una actualización en cuanto a la ley de probidad, la ley de ética. La CICIG dejó recomendaciones de al menos 7 regulaciones que tenían que ser modificadas y lamentablemente ninguna de ellas. Hablando del tema de corrupción, ¿cómo avanza el proceso en el caso de Osiris Luna ante las demandas que ustedes interpusieron contra él? Bueno, Osiris Luna definitivamente es un protegido del gobierno y por tanto de las instituciones de control. Hemos presentado, hace 2 años presentamos por primera vez un aviso por omisión en investigación a partir del conocimiento que se había hecho público de casos de corrupción por parte del director de centros penales, lamentablemente. Sin embargo, lo que hemos apreciado es que, bueno, sigue en el puesto y sigue con alguna protección, con una protección importante, porque incluso ese nombramiento de viceministro, recordemos que se lo dio el presidente de la República para tratar de sortear, fueron sus palabras textuales, la imposibilidad de ser en aquel momento director de centros penales a partir de que era diputado de una fracción legislativa. Entonces, no hemos visto mayor avance, sin embargo, no solo Cristosal, sino también otras organizaciones de la sociedad civil han hecho constantemente los señalamientos de los casos o presuntos casos de corrupción que puedan advertirse en este ámbito que es la dirección de centros penales, donde hemos visto, por ejemplo, el tema de la venta de paquetes alimenticios, donde hemos visto el tema de plazas fantasmas, donde hemos conocido el nivel de influencia en la asignación, por ejemplo, de reos para trabajos en entidades en el ámbito privado y así otros temas que también llegan incluso hasta el posible cometimiento de un delito de fraude electoral en las elecciones anteriores y que fue, por lo que fue incorporado en la Global Magnitsky, igual que el señor Carlos Morón. ¿Cuál es su lectura sobre lo que publicó Héctor Silva acerca de las 3 veces que han solicitado al juez que se quite el caso, que se quite la reserva del caso contra Cristian Guevara y ha sido denegado bajo el argumento de la violación a la intimidad? Eso llama mucho la atención y creo que tiene quizás mucho que ver con la configuración de los nuevos tribunales, es decir, o la configuración nueva de los tribunales que ya existían. Y esto lo pongo como ejemplo con el caso de Eugenio Chicas Nayib Bukele, por ejemplo, que no un caso que gozó de reserva, donde habían temas sumamente sensibles, pero donde el juez consideró que debía ser público precisamente por el impacto, es decir, por la importancia, la relevancia pública que tenían estos 2 actores que además eran servidores públicos. Por lo tanto, llama poderosamente la atención como en este particular, pues ha querido mantenerse en reserva cuando realmente debiera ser del conocimiento de todos los salvadoreños y de todas las salvadoreñas. Al final son 2 funcionarios que se están sometiendo a la elección popular y por tanto deben estar sujetos al escrutinio público.